Hola, chiquillos. Hola, tía. Hola, ¿Cómo están? ¿bien y usted? Bien. Bien, Qué también. bueno. ¿Qué me falta? Faltan un montón. La Martina. ¿Está cargando? Simón. ¿Qué me habló? No escuché quién me habló. Yo. No se me... Lucas, tía. Ah, Lucas. ¿Lucas? ¿Qué hicieron? Sí, ¿y qué hicieron en la clase pasada? La clase pasada revisamos la guía del suelo. Ah, ya. Así que hoy día es materia nueva. Hoy tengo Yay. hartos conectados. Hoy la Maite... Está la Garay, pero la otra Maite no está. La Bárbara. A esperar 2 minutitos a ver si se conecta alguien más para que comencemos. No, no es lo mismo. Dani, necesito que enciendas tu cámara para verte. Me falta... Al Felipe tampoco lo dais. Me falta la cámara de la Martina y de la Dani. Y del Alonso. Profe, ¿habrá una manera para reiniciar las cámaras? Porque Sí. yo la aprieto y no me funciona. Tienes que irte a la esquinita. ¿Cómo? Donde dice video, donde hay como una camarita. ¿Sí? Ahí tienes que pinchar y activarla. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí lo veo. Hola, profe. Hola Dani, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y usted, tía? Bien también. No te había visto en las clases, qué bueno que se conectó. Ya, No, chiquillos, sí estaba. ¿estaba? ¿En serio? Sí. No me acuerdo ya. Voy a pasar la lista rapidito para que comencemos. Tengo la Isabela Velázquez, Maite Garay, Sofía Lagos, Joaquín Astete, Cristóbal Ríos, Constanza Torres, Rafaela Silva, Maite Ávila, Andrés Castro, Lucas Campuzano, Emilio Valdés, Laura Estuardo, Simón Rivas, Sofía Faúndez, Ignacio Herrera, Vicente Rivas, Bárbara Hola. Amaru Arias, Felipe Llanes, Martina Cabeza, Dani Rojas, al Cristóbal, creo que ya lo había nombrado, al Alonso y a la Belén. Alonso, ¿volviste a apagar la cámara? Ya. Ah, Maite, me habías dicho que el domingo había estado de cumpleaños, ¿no? ¿Fue el domingo? Ah, le mando un feliz cumpleaños atrasado. Espero que lo haya pasado bien a pesar Gracias. de que esté encerradita. Ya bueno, le mando un abrazo entonces. Ya. Chiquillos, ¿cierto? La última clase estuvimos revisando lo que hicimos de la guía del suelo. Bueno, yo los había felicitado porque participaron súper bien, la gran mayoría de ustedes la había hecho, así que los felicito por eso. Nuevamente. Hoy día vamos a comenzar con, o sea, seguimos hablando del suelo, pero ya de un tema nuevo, que es el tema de la erosión, ¿ya? Durante el mes de marzo y abril que yo les mandaba guías y actividades, creo que habían hecho de la erosión. Pero voy a hablar y vamos a explicar aparte.
Sí, entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Al hablar de la erosión, ¿qué me podría decir? O sea, activar su micrófono, ¿cierto? Y decirme qué cree que es la erosión o si es que sabe qué es la erosión. La erosión del suelo. ¿El olor? No, no tiene que ver con el olor. O sea, las propiedades del suelo y todo eso ya está visto. Ahora es como, ¿qué le puede ocurrir aparte al suelo? No sé si alguien sabe, chiquillos. Se le quitan los nutrientes. ¿Cómo, Simón? No te escuché, lo acercaste mucho. Se le quitan los nutrientes. Ya, por ejemplo, que se le quitan los nutrientes. Sí. Vamos a ver que por diferentes razones, tanto natural como por la actividad de nosotros, del hombre, para variar, vamos a ver, como dice el Simón, que a veces se le pueden estar restando los nutrientes al suelo, ¿ya? Y vimos la clase pasada del suelo, lo importante que es tener los nutrientes, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. También le puede quitar la fertilidad. ¿Cómo, Simón? También le puede quitar la fertilidad. Sí, así es, también le puede quitar la fertilidad, y eso sí que es importante, sobre todo hoy en día. Ya, se me añadió el Martín a la lista, Martín Ari. Ya, comenzamos. Entonces hoy día, chiquillos, vamos a hablar de la erosión del suelo, que tiene que ver justo con las dos cosas que nos indica el Simón, que son súper importantes para el suelo. Entonces, para que escriban en su cuaderno de título, escriban el título y el objetivo. ¿Ya? La clase de hoy día es de la erosión del suelo. Profe, ese también es el objetivo. No, no, el objetivo lo muestro en la otra diapo, Cristóbal. Ya. Entonces, de título, la erosión del suelo. Y el objetivo, bueno, los objetivos, chiquillos, son dos. ¿Ya? Es que ustedes puedan conocer los tipos de erosión del suelo, que vamos a ver que hay dos tipos, ¿ya? Entonces, primer punto, conocer los tipos de erosión del suelo. Y como segundo objetivo es que ustedes puedan explicar las consecuencias de la erosión. Profe, ¿qué se escribe? Los dos ¿Todo? objetivos, sí. Ya. ¿Ya? Como punto uno, conocer los tipos de erosión del suelo. Y como segundo objetivo, que ustedes expliquen las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, o sea, el suelo. ¡Qué Ya. silencio! Sí, están súper calladitos. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Igual, recuerden que esto está grabado, por si acaso, por si es que le faltó completar algo.
Entonces, ¿qué es la erosión, chiquillos? La erosión de partida es un proceso natural, ¿ya? Que aunque nosotros no hiciésemos nada, la erosión igual va a ocurrir, ¿ya? Pero lamentablemente nosotros igual hacemos algo. Entonces, lo primero es que es un proceso natural, ¿ya? Y se caracteriza, ¿ya? Por el desgaste o la pérdida selectiva de materiales del suelo, ¿ya? Y eso obviamente es debido a la acción de un agente erosivo. Entonces vamos a ver qué agentes erosivos existen. Y vamos a ver que hay agentes erosivos naturales. ¿Sí? ¿Qué me habló? En mi guía hay caletas de hojas que son de lectura. Yo estoy leyendo y después empieza la de preguntas, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Yo les Ah, ya, coloco voy a leer entonces. la materia para que esté más completa y no solamente dejarle las preguntas. Entonces voy a empezar a leer. ¿Ya? Entonces, como les digo, chiquillos, es un proceso natural, ¿ya? Y se debe al desgaste del suelo. Y vamos a ver qué cosas podrían provocar ese desgaste del suelo. Entonces vamos a ver que hay dos, ¿ya? Dos tipos de erosión. Hay una natural, eso quiere decir que la provoca la naturaleza, ¿ya? Y una antrópica, que esa la provocamos lamentablemente nosotros, ¿ya? Entonces, esta erosión, que es un proceso natural y que se debe al desgaste del suelo, ¿ya? Se debe a la acción de lo natural y de lo antrópico, que es las actividades que realizamos nosotros los seres humanos. ¿Ya? Entonces vamos primero a hablar de la erosión natural y después de la antrópica. La erosión natural, chiquillos, se puede deber a la erosión hídrica. ¿Qué creen que se refiere hídrica? Lo hídrico. De agua. Con el agua. Súper bien, ¿ya? Entonces vamos a ver que dentro de la erosión natural tenemos una erosión de tipo hídrica, quiere decir que una erosión provocada por el agua, y una erosión eólica. ¿Qué tiene que ver lo eólico? El aire. El viento. Súper bien, el aire, el viento. Excelente, ¿ya? Tiene que ver con eso. Entonces tenemos erosión hídrica del agua y erosión eólica del viento. Aquí, si lo pueden ver, ¿ya? Tengo lo que les decía, erosión hídrica y erosión eólica. Pero la erosión hídrica podría ser por tres razones, ¿ya? Porque sabemos que el agua la podemos tener de muchas formas. La primera es la pluvial, ¿ya? Pluvial se refiere a la lluvia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todas las veces que llueve, ya las gotas de lluvia, ¿cierto? Van a caer y van a impactar en el suelo. Y eso va a hacer que se arrastre las partículas que se encuentran en la superficie del suelo. Y que, por ejemplo, ocurra lo que me decía el Simón al comienzo, que se pierdan nutrientes, se arrastren nutrientes, y eso termine afectando al suelo. ¿Profe, eso se escribe? No, no es necesario escribir esto, Alonso, porque se demoraría mucho, ¿ya? Porque esto está en la guía igual. Ya. ¿Ya? Esto mismo está en la guía, con una tablita. Entonces, Se estaba escribiéndolo. la erosión hídrica, chiquillos, como bien me decían, es del agua, ¿ya? Pero el agua la podemos tener pluvial, eso quiere decir las lluvias, ¿ya? Las lluvias al caer, ¿cierto? Podrían estar afectando los suelos porque podrían arrastrar, por ejemplo, minerales y nutrientes que son importantes para el suelo. Otra erosión hídrica es la fluvial, ¿ya? Por ejemplo, los ríos y las corrientes de agua, ¿ya? También desgastan los materiales del suelo. Incluso la terminan deformando. O sea, el agua en el río, por ejemplo, puede terminar deformando las rocas que hay ahí. Imagínense que el agua pasa durante todo el día de todo el año. Si yo les comparto. Aquí. Ya. Lo dejé sin audio nomás porque es para que vean la imagen. ¿Ven? Eso. Si se fijan, está cierto el suelo, en este caso hay rocas y tierra, y el agua pasa por el río, y eso también genera una erosión. Imagínense el agua que pasa durante todo el día, por todo el año, por toda la vida de ese río.
Lo mismo con las olas, ¿ya? Incluso forman esas bahías, eso es debido a la fuerza del agua. Profe, ¿cómo se muere la Tierra? ¿Cómo? ¿Cómo se muere la Tierra? Muere. Sí. Acá el mundo. O sea, tendría que Profe, ser como lo que estamos hablando ahora de la erosión, pero excesivo. Y que no se hace profe, nada para solucionarlo. ¿Maite? usted está diciendo que el agua, como que el agua deshace las cosas, ¿o no? Claro, o sea, les da a veces otra forma o como la fuerza, o sea, el agua también tiene mucha fuerza, podría pasar a llevar, ¿cierto? Las tierras, minerales, deformar las rocas, ¿ya? Entonces, de Es que un forma día natural, ¿Mm? fuimos a una playa que era súper rara porque las rocas estaban formadas de una forma que hacía una piscina natural. Sí, y eso se da de forma así natural, porque es como que si el agua moldeara a las rocas y a la tierra. Para que se pusiera así. Sí, entonces esa es la natural, ¿ya? Ya. Y por último, ay, no le estoy compartiendo la pantalla. Y por último, tenemos lo que se refiere al agua, ¿cierto? La glacial, ¿ya? La glacial, como el nombre, se refiere ahora a los glaciales, ¿ya? A estas masas de hielo, y que también podrían estar afectando o desgastando los terrenos, ¿ya? Entonces, la erosión natural, ¿cierto? Tenemos hídrica, que puede ser por la lluvia, por los ríos y las corrientes de agua, o por los glaciales, ¿ya? Por el hielo, que también va a estar, todo esto va a estar desgastando los terrenos, y todo esto ocurre de forma natural, ya la naturaleza lo hace por sí sola. Quiero entrar ahí sí. ¿Ya? La naturaleza solita hace eso. Y por último tenemos la eólica, ¿ya? Que como bien me decían ustedes, corresponde a la erosión que genera el viento, ¿ya? Esto también sería algo natural, ¿cierto? Nosotros no estamos controlando el viento. Y el viento también puede llegar a desgastar las rocas o el suelo, ¿ya? Va a levantar partículas y podría estarlas arrastrando a otros lugares. Entonces, vamos a ver imágenes de esto mismo que les comentaba yo. Entonces, para recordar, chiquillos, nuevamente, decíamos que tenemos una erosión de tipo natural y de tipo antrópica. La antrópica es la que lamentablemente realizamos nosotros, la actividad humana. Pero en la natural podemos tener, que veíamos la hídrica, ¿cierto? Que ustedes me decían que correspondía al agua, que puede ser por las lluvias, por los ríos y las corrientes de agua, o por los glaciales, o por la acción del viento. Ahí, esta es la imagen, ¿ya? Tenemos la lluvia, ¿cierto? La pluvial, tenemos la fluvial, que corresponde a los ríos. Si se fijan, podrían ustedes ir a ver un río, no sé, pues si es que tienen un lugar así como van de vacaciones todos los años, van a ver que va a cambiar, por ejemplo, de un año a otro. Y eso podría ser debido al agua, ¿ya? Sería bacán tener un lugar así. Sí, sí, sobre todo ahora, ¿ya? Abajo podemos ver los glaciales y por último, chiquillos, el viento, ¿ya? Sobre todo en zonas así como más o menos desérticas. Si se fijan, el viento, la acción del viento puede moldear también las rocas y el suelo, ¿ya? Y hacer grandes variaciones. Fíjense que esto ocurre desde que se creó la Tierra, ¿ya? Entonces, estos serían ejemplos, ¿cierto?, de erosiones de tipo natural. Tenemos la hídrica, que puede ser de lluvia, puede ser de ríos y corrientes de agua, o glaciales, y tenemos la eólica, que corresponde a la del viento. Y lo que hace esto es que la misma naturaleza erosiona el suelo, ¿ya? Pero vamos a ver que, lamentablemente, ¿ya? Nosotros tenemos nuevamente una influencia como actividad humana, ¿cierto? Y afectamos aún más esa erosión, ¿ya? Si bien está bien la erosión natural, lamentablemente nosotros también influimos en eso y hacemos que aumente la erosión y podemos llegar incluso a una tierra que era súper fértil, dejarla así, pero infértil, ¿ya? Que sea prácticamente un desierto. Ese es el daño que nosotros podemos generar. Y como además somos tantos, piensen que en el mundo hay una
sobrepoblación de nosotros. Entonces, ¿qué hace eso? Que requeramos tener más ganadería, más animales para comer, más cultivos para comer, y eso hace que los pobres, ¿cierto? Los pobres cultivos y el pobre suelo se ve afectado, porque no da abasto. Piensen que no se para de hacer eso. ¿Ya? ¿Y Y se va desgastando. cómo cambiar esa, como esa, ¿qué cosa? Y una ¿Cómo de las podemos cambiar actividades, para... Alonso, es que ustedes puedan proponer, ¿cierto? Medidas para controlar esto, ¿ya? Porque eso hay que dejarlo en claro, nosotros no podemos como parar esto, ¿ya? Que se deje de erosionar el suelo, si igual es bueno que ocurra, pero lamentablemente nosotros lo hacemos como en desmedido, de forma excesiva, ¿ya? Entonces una de las ¿Quién lo actividades, dice su Alonso, tarea? sí, una de Dice las esa actividades tarea. que va a tener que hacer esta semana es eso, proponer medidas que puedan mitigar o prevenir la erosión del suelo. ¿Ya? Yo ya hice la tarea. Entonces, continuamos. Ahora, chiquillos, pasaríamos a ver las de nosotros, la antrópica. ¿Ya? Como dice ahí, todas estas prácticas crean las condiciones para que el agua y el viento, que ya habíamos visto, ¿cierto?, provoquen daños, ¿ya?, sobre el suelo. Entonces, la imagen, se pueden ver hartas cosas. Lo primero, en el lado izquierdo, que es donde está ese bosque, por ejemplo, si el bosque estuviese inclinado, ¿ya?, eso también está afectando a la erosión del suelo, porque al estar inclinado, al estar en un cerro, hace que por efecto de gravedad, ¿cierto?, como está inclinado, los minerales y el suelo se vaya corriendo, y que por tanto esa zona de más altura pierda los nutrientes, pierda fertilidad. Entonces por eso es importante, sobre todo en los cerros, tener alta vegetación, para que eso no ocurra, o si es que ocurre en menor cantidad. ¿Ya? Otra cosa que es súper importante, no sé si se ve en la imagen, es como acá talaron, ¿ya? Por eso es que no se ve verde, se ve solamente los tronquitos pequeños. La tala, chiquillos, es algo que se da mucho también en nuestro país, sobre todo el sur, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí sacamos la madera que se vende para construir cosas para nosotros mismos, ¿ya? O además por, quizás si que ocurre un incendio o algo así. Entonces, eso es otra cosa que erosiona el suelo. Lo importante es siempre tener vegetación, ¿ya? Para que el suelo esté fértil, esté rico en nutrientes y que pueda, ¿cierto?, permitir los cultivos. Pero cuando se realiza una tala, eso afecta mucho el suelo porque el suelo queda así como libre. Ya no hay nada que lo cura ni que lo proteja. Y últimamente, ¿cierto?, cada vez como somos, les digo, como hay sobreexplotación o sea, sobre población humana, la tala es excesiva. Entonces, incluso crean bosques solamente para talarlos. Así de dañino podemos llegar a ser. Ya, otra cosa de al lado son los cultivos, ¿sí? Que me habló que no puedo. Yo una vez fui donde un tío que él tiene una casa en la playa y al lado tiene un bosque. ¿Ya? Y cuando van a talar árboles, pero ellos tienen que poner 5 árboles para recién cortar uno. Ah, sí. Esa, por ejemplo, esa sería una excelente medida, Cristóbal, que usted puede colocar en la guía, ¿cierto? Porque es un daño para un ser vivo que aparte nos entrega el oxígeno que nos permite vivir. Entonces, eso es súper positivo. Por ejemplo, si se va a cortar uno, que sí o sí, ¿cierto? Se planten, como el ejemplo que tú das, 5 más. Aparte que los árboles a veces se demoran años en crecer, chiquillos. Entonces, talarlos todos de verdad que es un daño. ¿Ya? En la otra imagen se ve cierto tractor que uno puede decir, las maquinarias pesadas también le hacen daño al suelo, ¿ya? Lo compactan, lo dejan más duro. Lo que hablamos en la clase pasada, eso de los poros que ayuda al suelo, lo afecta, lo hace que esté mucho más durito, y eso no le ayuda tanto al suelo si es que quiere ser fértil. Entonces, las maquinarias pesadas, como ese tractor gigante, ¿cierto?, también afecta al suelo, y genera la erosión, de hacerle daño y que pierda nutrientes o fertilidad. Y lo mismo con los cultivos, como les decía, nosotros necesitamos, ¿cierto?, siempre estar abastecidos de alimentos que nos entregan los cultivos. ¿Y qué pasa? Que podemos decir como que no dejamos descansar el suelo porque todos los años estamos cultivando y en las mismas tierras estamos cultivando el mismo producto. Entonces los nutrientes cada vez se van haciendo menos.
¿ya? Como se ve ahí en la imagen. Y por último tenemos los animalitos que lamentablemente también generan un daño debido a que algo similar al tractor, como pisotean tanto los pastos, ¿ya? Porque también hay mucho, ¿cómo se llama? Hay también grande ¿cierto? El desarrollo de la ganadería, o sea, de los animales, por tema de alimentación, son muchos. Y eso lamentablemente afecta en que pisoteen mucho el suelo. Así como lo hace la maquinaria pesada, ¿cierto? El tractor también lo hacen los animales. Y también como tienen que estarse comiendo el pasto, eso también afecta al suelo. También lo deja así como sin menos nutrientes, con pérdida de fertilidad, lo deja más compactado. Y todo eso afecta al suelo. Pero Pero sí, ellos crean su propio pasto. sí, pero no todos los animales. Y aparte como son tantos, no alcanza así como, entre comillas, a dar abasto. Por eso incluso a veces le colocan más pasto extra. ¿Simón? Levanta la manito. Ahí sí. La misma agricultura también quita, si vais plantando muchas cosas en el mismo lugar, también se quita la fertilidad. Exactamente, ¿cierto? Y piensa que se está cultivando todo el año y el mismo, por ejemplo, ya tomate y devuelven a cultivar tomate y al otro año vuelven a cultivar tomate. Entonces, por eso, chiquillos, es que se ocupan tantos fertilizantes, tantos plaguicidas, Profe, porque eso afecta al suelo, entonces ya hay que fertilizarlo, pero ya de forma química. Y eso profe, nuevamente daña los suelos. ¿Sí? ¿Qué me pregunta? Magda, Mira, yo tengo así caleta de familia en el sur ¿ya? y ellos tienen sus huertos, pero son orgánicos, y todo orgánico. Ah, claro, Cuidaron más de un año los suelos y después volvieron claro, y a ¿cómo se llama? Plantar 4 años y luego vuelven a tomarse un año en el suelo. claro, eso sería lo ideal, ¿cierto? Pero lamentablemente, como esto es comercial, ¿cierto? Y necesitan tener muchas cantidades de cultivos, no se preocupan de eso, sino de sacar muchas cantidades solamente. Sí, Entonces, pero igual sacan caleta de cosas sí, sin usar nada de fertilizante. por eso, chiquillos, que terminan ocupando fertilizantes, porque ya los suelos han perdido muchos nutrientes, porque no, es como que si no los dejásemos descansar, ¿ya? Entonces, y todas estas actividades, lamentablemente, hoy son debido a nosotros, ¿ya? Eso se refiere a antrópico. Y lamentablemente esto tiene consecuencias, ¿cierto?, para el suelo. Por ejemplo, como se ve ahí en la imagen que está todo desgastado. ¿Se fijan? Eso era todo parejo, pero ¿cómo está? ¿Cómo ven esas líneas? Supongo que todo eso era fértil antiguamente. Exactamente, ¿cierto? Era fértil antes, pero ¿cómo se ve la imagen? Súper infértil. Y eso es debido a todas las actividades que veíamos anteriormente. Lo mismo el ganado, ¿cierto? Que veíamos que como es mucho, si no fuese tanto no afectaría, ¿cierto? Porque tú me dices el tema del pasto, o se puede volver a colocar pasto, ¿cierto? Pero como es tanto, ya es tanto el desarrollo de la ganadería, termina afectando los suelos. Lo que hablamos también de los cultivos, ¿cierto? La agricultura. Eso es lo malo, que nosotros necesitamos ganadería y necesitamos agricultura, pero como es en exceso, porque somos muchos, ¿cierto? Termina afectando, el que se ve más afectado son los suelos y las plantas. Otra cosa, chiquillos, es la minería, ¿ya? La minería también puede terminar afectando los suelos porque los minerales, ¿cierto?, lo extraen desde los fondos. Entonces tienen que llegar para llegar a eso, ¿cierto?, tienen que destruir todo lo que está arriba. Incluso a las mineras pasaba algo que me comentaba el Cristóbal, ¿cierto?, que si talamos algo tenemos que hacer mucho más. Las mineras ahora tienen que hacer eso. O sea, como van a estar destruyendo ciertas zonas para poder llegar a los minerales que están muy, muy abajo, tienen que estar plantando arriba, como por obligación, porque es mucho el daño que le generan a los suelos. Y por último, algo que nos afecta, ¿cierto? Por ejemplo, lo que ocurría en Brasil, ¿cierto? En la Amazonas, que es La quema de pastizales. el río más grande en Chile que tenemos, o sea, y está justo en Latinoamérica, o en Australia, que había muchos incendios, y sobre todo en los veranos, ¿cierto? Y a veces esos incendios, chiquillos, se pueden generar simplemente por una colilla de cigarro. Nosotros, cuando fue, los de Valparaíso fueron como los más fuertes, ¿ya?
Entonces, obviamente, tomar la- por humano. ¿Cómo? El 90% está hecho por humanos. Si se fijan, lamentablemente las grandes consecuencias, porque que ocurra la erosión igual está bien, porque ocurre de forma natural, pero nosotros lamentablemente hacemos que eso sea excesivo y termine con estos suelos infértiles, ya sea por la minería, la ganadería, la agricultura, o aparte porque quemamos, ¿cierto?, nuestros bosques. Entonces, los incendios forestales, de verdad que, aparte de cierto de quemar la vegetación, le hacen un daño gigante a los suelos. Entonces, dentro de la actividad está esto, chiquillos, o sea, cómo poder proteger también los suelos de esta erosión. Si bien, como les decía el Alonso, no los vamos a poder detener, ¿ya? La idea es poder mitigarlo, o sea, prevenirlo, disminuirlo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si se deja un suelo infértil, podría estar años y años, no vamos a poder volver a utilizarlo. ¿Quiere tomar ¿Pero café? de qué? Llegó. Se me había desconectado. Apáguenlo. Llegó. No, sí. Hola, profe. Le damos la bienvenida otra vez. Hola de nuevo. Hola, Profe, bienvenida a nuestra Eh, clase, profe. A la clase de chiquillos. niños, bienvenida. Ya, no sé, se me desconectó. Yo pensé que había perdido internet. Tenía mucho Bienvenida a internet. nuestra clase. Ya, Profe, el Alonso ya había empezado la clase. sí, la iba a dar por mí. Ya, chiquillos, me quedan poquitos minutos, así que voy a... Justo está la última diapo, A la clase, tía. para que retomemos. ¿Qué dijo? Es la última, ¿ya? Como vemos ahí, ya lo último que le hablaba es de cómo poder protegerlos. Ya, hay otra forma, la idea es que ustedes puedan como investigar qué otras cosas se pueden hacer. Como decía el Cristóbal, ¿cierto? Que si vamos a talar un árbol, hay que colocar 5 más, sería lo ideal, pero no siempre sucede, ¿ya? Por ejemplo, ahí en la imagen se ve cómo están reforestando, cómo están, ¿cierto?, plantando nuevamente. Otra cosa es que, por ejemplo, como hablábamos, que naturalmente en los ríos, ¿cierto?, como el agua lleva mucha fuerza, también pasa a dañar la vegetación que está como en las orillas de los ríos o lagos. Entonces, también sería importante volver a reforestar en esas zonas de las orillas de los ríos, a ambos lados. Entonces, la idea es aumentar siempre la vegetación. Otra cosa, si se fijan en las imágenes que va así como en cerrito, ¿ya? Eso también ayuda a que la erosión, ¿cierto?, no, por efecto de gravedad, no vaya bajando, ¿ya? Eso es lo que hacían los mayas. Sí, se hacen como, No me acuerdo. ¿ya? Se dice que se llaman como terrazas, entonces eso ayuda mucho también a disminuir la erosión de los suelos. Si se fijan, es como escaleritas que se hacen. Simón levantó la mano. No podemos así como dejar que no pase la erosión, pero podemos prevenir a que no sea tan fuerte. Exacto. Profe, Súper bien como dice el Simón, ¿cierto? Si bien no la vamos a poder detener, porque aparte ocurre ya de forma natural, ¿cierto? Lo importante es poder prevenirla y mitigar su efecto. Entonces, buenas ideas son reforestar, ¿cierto?, las orillas de los ríos, o reforestar los bosques que fueron talados, que lamentablemente quizá murieron por incendios forestales. Y otra cosa, hacer eso de las terrazas, ¿ya? Eso de las terrazas es profe, bueno para que la erosión, ¿cierto?, no afecte tanto los suelos. ¿Sí? ¿Qué me habló? la erosión natural es la que se hace por el viento, ¿cierto? Claro, la natural puede ser por el agua o por el viento, Ya, gracias. pero lamentablemente nosotros generamos más erosión, ¿ya? Si fuese la natural estaría bien, pero nosotros lamentablemente, como somos tantos, ya les decía eso, por eso necesitamos tanta ganadería, tantos agricultores. Chiquillos, no rayen, porfis. ¿Ya? Por eso es importante proteger los suelos, porque piensen, los suelos es donde están las plantas nos entregan el oxígeno y aparte el suelo nos entrega muchos recursos. Entonces por eso es importante protegerlo y si bien no lo vamos a detener, sí lo podemos prevenir, ¿ya? Como lo mismo que decimos. Entonces, por ejemplo, construir eso, chiquillos, córtenlo, por favor. No sé quién es el que está... Voy a tener que colocar la cosita que me diga quién está anotando. Ya.
Entonces podemos, ¿cierto?, reforestar las orillas de los ríos, podemos reforestar los bosques que quizás fueron incendiados, fueron talados ya para vender madera, y construir estas terrazas, ¿cierto?, para prevenir, ¿cierto?, la erosión, de que no perdamos minerales, de que el suelo no se haga infértil. Y esto de las terrazas, por ejemplo, es una súper buena idea. Así que, eso, chicos. Entonces, ¿qué me podría decir cuáles son los tipos de erosión que vimos? ¿Simón? Está la erosión hídrica, o sea, una de las naturales, que posee tres particularidades, se podría decir, que sería la fluvial y glacial. Sí. También está la eólica, producida por el aire. Y, espérame. Y la hídrica. Claro, ¿cierto? Entonces, como dice el Simón, tenemos, hablando de la natural, ¿cierto?, la que provoca la misma naturaleza, tenemos la hídrica y la eólica, o sea, la del agua y la del viento. Y en la del agua puede ser el daño que generan las lluvias, los mismos ríos o los glaciales. Y Isabela, ¿cuál sería la otra? ¿Que había levantado la mano? ¿Me escuchas? ¿O quería decir esa? ¿Sí? Ya. Y la que producimos nosotros, ¿cómo se llama? Antrópica. Antrópica. Ah, iba a contestar la Connie. Pero Connie, la antrópica, ¿qué me puede decir de la antrópica? ¿Qué daño lamentablemente generamos nosotros? Lamentablemente la antrópica la producimos nosotros, lo que hace que la materia natural de la Tierra se desorganice toda, produciendo Suena como robot. diferentes, Sí. produciendo diferentes Honey, robot. inestabilidades. Claro, La nueva vamos a producir película. diferentes daños, ¿cierto? Y podemos terminar haciendo que un suelo quede completamente infértil, chiquillos. Por eso es importante su cuidado. ¿Ya? Dani, ¿qué consecuencias podemos tener? O sea, ¿qué consecuencias tiene la erosión, por ejemplo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué actividad que podría